Lord Henry Wotton vislumbró con asombro un retrato de un joven de extraordinaria belleza pintado por su gran amigo Basil Hallward. Le dijo a éste que si exponía ese cuadro en alguna galería, se colocaría de inmediato por encima de todos los pintores ingleses y despertaría los celos de los pintores consagrados. Basil le dijo que descartaba la idea de mostrar su cuadro, pues había colocado en él el secreto de su alma, pues Dorian, el joven que aparecía en el cuadro, representaba todo el arte de Basil. «Si supieras lo que Dorian significa para mí, Henry», exclamaba Basil. No pasó mucho tiempo cuando Dorian llegó al estudio de Basil, donde se encontraba éste y su amigo Henry. Pero antes de presentarlos, Basil le advirtió a Henry que no se le ocurriera influir en Dorian, ya que su vida de artista dependía del encanto de Dorian, y no quería que la influencia de Henry lo echara a perder. Cuando Lord Henry observó por primera vez a Dorian, le resultó magnífica su belleza, y mientras Dorian Gray se colocaba para servir de modelo en un nuevo retrato de Basil, Henry le dijo que él poseía la más maravillosa juventud, y la juventud es lo más precioso que se puede poseer. Dorian no estuvo de acuerdo, pero Henry le dijo que cuando estuviera viejo y feo se daría cuenta de eso. Lord Henry agregó que la belleza es una manifestación de genio. Está incluso por encima del genio, puesto que no necesita explicación. Es uno de los grandes dones de la naturaleza, como la luz del sol, o la primavera, o el reflejo en aguas oscuras de esa concha de plata a la que llamamos luna. Lord Henry decía: «Para mí la belleza es la maravilla de las maravillas». Sí, señor Gray, los dioses han sido buenos con usted, pero lo que los dioses dan también lo quitan, y muy pronto. Cuando se le acabe la juventud, desaparecerá la belleza, y entonces descubrirá de repente que ya no le quedan más triunfos. Cuando Basil acabó el retrato de Dorian Gray, Lord Henry observó la pintura y lo felicitó de todo corazón, pues era el mejor retrato de la época. Henry le dijo a Dorian que viera la obra de arte, pero Dorian, al ver la belleza de su retrato, se dio cuenta de la verdad. Se dio cuenta que él envejecería, pero el cuadro siempre sería joven. Dorian Gray murmuró que si en lugar de envejecer él envejeciera el cuadro, daría cualquier cosa, daría hasta el alma. Basil le regaló a Dorian el cuadro, y éste se lo llevó a su casa. Tiempo después, Dorian se reunió con Henry y le dijo que estaba enamorado de una joven actriz de 17 años que había conocido hace 3 semanas, y que lo había enamorado era la pasión que ella plasmaba al actuar. Dorian invitó a Henry y a Basil al teatro para que vieran las magníficas actuaciones de su enamorada, pero una vez en el teatro, la actuación fue penosa y miserable, a grado tal que muchos espectadores se fueron a mitad de la obra, y los que se quedaron lo hicieron para silbar y abuchear. Dorian estaba apenado y humillado frente a sus amigos, y no entendía por qué su amada, una gran artista, se había convertido en una actriz vulgar y mediocre. Dorian quería estar solo, de tal forma que Henry y Basil se retiraron del teatro. Cuando la obra acabó, Dorian fue a los bastidores para dirigirse al camerino de la actriz. Cuando la encontró, ella estaba radiante. Sonreía y gozaba de gran alegría. Ella sabía que había actuado horriblemente, y le confesó a Dorian que antes de conocerlo, actuar era su vida entera. Pero ella vivía una realidad falsa, hasta que lo conoció a él, y se dio cuenta que amarlo era lo único que le importaba ahora, de forma tal que la actuación ya no significaba nada para ella. Dorian, asqueado, le dice que ha matado el amor que él le tenía a ella, pues él se había enamorado de ella por su genio y brillantez, algo que ya había perdido. Para Dorian, Sybil, la actriz, sin el arte, no era nada. Sybil se derrumbó y le imploró a Dorian que no la abandonara, pero fue en vano, pues Dorian se había ido del teatro sin antes decirle que no quería volver a verla. Al retornar a su hogar, Dorian vio su retrato y se percató sorpresivamente que el rostro expresaba una ligera sonrisa cruel. De pronto, Dorian se acordó del deseo que tuvo aquella vez cuando su amigo Basil había terminado el retrato. Había deseado que el cuadro envejeciera por él,
de tal manera que Dorian conservara una juventud eterna. Dorian no lo podía creer. El retrato reflejaba lo cruel que había sido con Sybil, y por cada pecado que cometiera, el rostro de su retrato cambiaría para mal, pues el cuadro reflejaría la oscuridad de su alma. De cualquier forma, Dorian estaba dispuesto a no volver a pecar. Volvería con Sybil, se esforzaría por amarla de nuevo y le pediría matrimonio. Serían felices juntos. A la mañana siguiente, Lord Henry llamó a la puerta para informarle a Dorian una terrible noticia, la cual era que Sybil se había quitado la vida. Dorian se conmocionó por la fatídica noticia, pero al cabo de un rato se dio cuenta que no sentía mucho el pesar. Incluso, su muerte se le hacía un final estupendo para una obra maravillosa, semejante a una tragedia griega. Era una muerte que se le hacía hermosa. De pronto, Dorian Gray se dio cuenta que no importaba cuántas pasiones violentas y pecados cometiera, pues su cuadro cargaría con el peso de las consecuencias, no él. Dorian permanecería joven, atractivo e imperturbable. Ningún átomo de su belleza se marchitaría nunca. Y fue así que durante años Dorian experimentó con todo tipo de sensaciones. Pasados los años, en la víspera de su 38º cumpleaños, Dorian Gray se topó frente de su casa con su amigo pintor Basil. Este le anunció que se iría medio año a París y quería despedirse de él, no sin antes avisarle que en todo Londres se corrían rumores espantosos sobre Dorian, correspondientes a vicios secretos, perversión de mujeres y visitas frecuentes a lugares infames. Basil no quería creer nada de esos rumores, pues creía conocer a Dorian, pero éste, riéndose, le dijo a su amigo pintor que ahora sí lo iba a conocer de verdad, pues le mostraría su alma. Dorian trasladó a Basil a la habitación donde guardaba el retrato. El pintor gritó de horror al ver el espantoso rostro de la pintura. Entonces Basil se acercó al cuadro y comprobó que era el mismo que él había pintado, pues abajo a la izquierda estaba su firma. Dorian le dijo a Basil que una vez que vio su retrato acabado, deseó con todas sus fuerzas que ojalá éste envejeciera en lugar de él, y al parecer, esa plegaria surtió efecto. Basil se percató entonces que el sujeto enfrente de él era incluso peor de lo que los rumores decían. Basil expresó a Dorian que tenía que redimirse de todo lo malo que había hecho, pues nunca es tarde para empezar. De pronto, a Dorian le surgió un odio incontrolable hacia Basil, y, tomando un cuchillo, lo hundió en la garganta de su otrora amigo. Al poco tiempo de cometer el horrible crimen, Dorian se dirigió a una de esas casas en donde el vicio se suscita para intentar olvidar un poco lo que había hecho, ya que Dorian seguía perturbado y algo conmocionado. Cuando Dorian se retiró del bar, un hombre que lo reconoció lo siguió y lo sujetó por detrás mientras le apuntaba con un revólver la cabeza. Se trataba del hermano de Sybil, aquella joven que Dorian le había destrozado la vida. Dorian estaba desesperado porque el hombre estaba decidido a matarlo, pero se le ocurrió pedirle que le viera bien el rostro, pues Sybil se había suicidado hace 18 años. Entonces, ¿cómo explicaba que Dorian, el supuesto culpable, tuviera una juventud en su mera plenitud, cuando la persona que buscaba el hermano de Sybil debería de tener 40 años aproximadamente? Cuando el hermano de Sybil observó el rostro joven y bello de Dorian, supo que no podía ser él a quien buscaba. La máscara de la juventud había salvado a Dorian. Después de esa anécdota, Dorian se sentía perseguido por James, el hermano de Sybil, y en una ocasión Dorian se desmayó, y tras su recuperación recordaba que había visto el rostro de James que lo vigilaba detrás de una ventana. Parecía que a Dorian su imaginación lo castigaba. Una mañana de invierno, Dorian Gray salió de casa con el señor Geoffrey, hermano de una duquesa. En una espesa mata de hierbas salió una liebre y el señor Geoffrey le disparó, y al hacerlo, se escuchó el grito de un hombre que, al parecer, había sido alcanzado por la bala. Cuando llegaron todos a presenciar el suceso, vieron a un hombre muerto que había sido alcanzado por el disparo en el pecho. Cuando Dorian observó el cadáver del hombre, se dio cuenta que era James, el hermano de Sybil,
que hace poco tiempo estuvo a punto de matarlo. Dorian estaba muy alegre, pues se sentía a salvo. Sentía que la amenaza había desaparecido con la muerte de aquel que buscaba a quien destrozó la vida de su hermanita para asesinarlo. Dorian Gray se sintió liberado y reflexionó, y desde ese momento prometió que iba a ser una buena persona. Sentía un deseo loco de recobrar la pureza. Sabía que había llenado su espíritu de corrupción, pero ya no tenía caso pensar en el pasado. Ahora tenía que enfocarse en el futuro, una vida nueva. Eso era lo que necesitaba. Sonriendo, fue a buscar su retrato. Quizá la promesa de ser bueno haría cambiar un poco el rostro maléfico del retrato. Pero al verlo, Dorian se horrorizó aún más, pues no había cambio alguno en ese rostro odioso, a excepción de una sonrisa hipócrita en los labios. Dorian se dio cuenta que la hipocresía le había llevado a colocarse la máscara de la bondad. ¿Por qué conservar entonces ese maldito cuadro? ¿Que no era el culpable de todo? Dorian tomó el mismo cuchillo con el que había asesinado a Basil Hallward, y de la misma manera que mató al pintor, también mataría su obra. Acabaría de una vez por todas con ese monstruoso retrato y recobraría la libertad y la paz de una vida nueva. Cuando Dorian apuñaló su retrato, se escuchó un grito espantoso y el golpe de una caída. Unos transeúntes escucharon el terrible grito y llamaron a la policía. En el interior encontraron, colgado de la pared, un espléndido retrato de un joven con magnífica belleza. En el suelo, con un cuchillo clavado en el corazón, hallaron el cadáver de un hombre mayor, muy consumido, lleno de arrugas y con un rostro repugnante. Gracias a las sortijas que llevaba en los dedos, solo así reconocieron que se trataba de Dorian Gray.